Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la incógnita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Bienvenidos y bienvenidas mis estudiantes. Con mucha devoción recibimos este primer día de la semana, que es primero en muchas cosas, como por ejemplo 1 de marzo. Hoy estamos ya decididos a emprender un viaje hacia el conocimiento en estas 2 clases de primero de secundaria. Comenzamos preparándonos para nuestras 3 asignaturas del día. En nuestra entrega de matemáticas aprenderemos sobre los cuerpos geométricos. Veremos las diversas formas de las figuras. En ciencias sociales conoceremos sobre el nacionalismo en Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro.
Y en inglés aprenderemos a identificar los hobbies y la frase gustar hacer o like to do. Les acompaña su maestra Scarlett y de esta manera también presento a mis compañeros. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Soy Luz María Rodríguez, tu maestra de matemáticas, y junto a ti sumaremos voluntades, buscaremos soluciones y obtendremos el mejor de los resultados de lo que esperas en tu vida. Hi, I'm your teacher, Saily Padilla. Soy tu profesor de inglés. And we will do our best, que significa haremos lo mejor, para que seas un great dreamer, un gran soñador. Soy Scarlett Rincón, tu maestra de lengua española, y te acompañaré a navegar con mi imaginación hacia lo épico, lo lírico y lo dramático en este viaje hacia tus sueños. Soy Julio Pimentel, tu maestro de Ciencias Sociales, y con estos cambios que ha experimentado nuestro país y el resto del mundo, continuaremos por las vías de la superación personal. Soy Isaura Peralta, tu maestra de Ciencias de la Naturaleza. Aquí nos encontraremos para aprender y experimentar. Vamos a descubrir cómo relacionarnos con nuestro entorno y apreciar la vida. Salut, ¿cómo ça va? Hola, ¿qué tal? Soy et Chanson La Jeunesse, tu profesor de francés, el idioma de romance. Te invito a un increíble viaje de conocimientos que nunca olvidarás. ¡Voilà! Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. Y tú, sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Macier y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. ¿Alguna vez has jugado con un cubo Rubik? Este cubo está formado por 6 cuadrados. Permanece estable sobre su base. Tiene 6 caras, 12 aristas y 8 vértices. Por esta razón, podemos decir que el cubo Rubik es un cuerpo geométrico conocido como hexaedro. ¿Te gustaría aprender más sobre los nombres de los distintos cuerpos geométricos que nos podemos encontrar en nuestra vida diaria? Pues hoy, en tus clases de matemáticas para la vida, tendrás la oportunidad de conocer sobre estos. Así que, quédate atento, atenta, que vamos a empezar. Soy su profe Luz y les doy la bienvenida a la clase de hoy. Hagamos una pequeña retroalimentación de lo que fue la clase pasada, sobre la potenciación y sus leyes. Una de ellas es, si el exponente de la potencia es par,
el resultado va a ser de signo positivo. Otra es, si el exponente de la potencia es impar, va a mantener el signo del número que representa la base. Otra, todo número elevado a 0 es igual a 1. Y otra, todo número elevado a 1 es igual al mismo número. Los exponentes, si son mayores que 3, se leen como un número ordinal. De esta manera, tal número elevado a la quinta o a la novena o a la 12ª potencia se lee tal cual. Como dijimos al principio, en el día de hoy vamos a tratar el tema de los cuerpos geométricos, de ellos sus conceptos y sus características. Esta parte teórica te aportará los conocimientos necesarios para que luego seas capaz de realizar ejercicios de resolución de problemas aplicando geometría. Pero cuando hablamos de geometría, ¿sabes a qué se refiere este concepto? Te refresco la memoria. La geometría es una parte de la matemática que se encarga de estudiar las propiedades y las medidas de una figura en un plano o en un espacio. Punto, línea y plano son los elementos geométricos básicos con los que podemos dibujar todas las figuras geométricas. Los planos tienen 2 dimensiones, las líneas una sola dimensión y los puntos no tienen dimensión, pues estos únicamente determinan un lugar. Comúnmente, la geometría se clasifica en geometría euclidiana, geometría plana, geometría espacial, geometría no euclidiana, geometría algebraica, geometría clásica, geometría de curvas y superficies, entre otros tipos de geometría. De todos esos tipos de geometría que hemos mencionado, hoy nos centraremos en lo que es la geometría espacial o geometría del espacio. Pues esta rama de la geometría se encarga del estudio de las figuras geométricas voluminosas que ocupan un lugar en el espacio. Estudia las propiedades y medidas de las figuras geométricas en el espacio tridimensional o espacio euclídeo. Entre las figuras geométricas voluminosas, también llamadas sólidos, se encuentran el cono, el cubo, el cilindro, la pirámide, la esfera, el prisma, los poliedros regulares y otros tipos de poliedros. Este tipo de geometría se usa ampliamente en matemáticas, en ingeniería y en ciencias de la naturaleza. Quizás ustedes se han extrañado al escuchar el término espacio euclídeo. Pues para que tengan una idea clara del por qué aquí se menciona dicho vocablo, presten atención a lo que viene. El espacio euclídeo. El espacio euclídeo es un tipo de espacio geométrico donde se satisfacen los axiomas de Euclides en la geometría. La recta real, el plano euclídeo y el espacio tridimensional de la geometría euclidiana son casos especiales de espacios euclídeos de dimensiones 1, 2 y 3 respectivamente. Y es que Euclides es considerado el padre de la geometría por sus grandes aportes a esta rama del saber matemático. Fue el líder de un equipo de matemáticos
que trabajaba con esmero en la búsqueda de nuevos métodos con los cuales se pudiera aplicar matemática. Con su inspiración en la armonía de la presentación de Euclides, formularon la teoría tolemaica del universo de Claudio Ptolomeo, según la cual la Tierra es el centro del universo y los planetas, la Luna y el Sol dan vueltas a su alrededor en líneas perfectas, o sea, en circunferencias y combinaciones de circunferencias. Euclides escribió la obra Los Elementos. En ella se presenta de manera formal el estudio de las propiedades de líneas y planos, círculos y esferas, triángulos y conos, entre otros. Esta obra dio paso a un mejor entendimiento de lo que hoy conocemos como espacio euclídeo. Luego de conocer lo que es el espacio euclídeo y su forjador, don Euclides, que de hecho algunos autores le llaman Euclides de Alejandría, porque se dice que vivió en Alejandría, que es un pueblo de Egipto. Pasemos ahora a conocer lo que son los cuerpos geométricos que, como vimos, estos están contenidos en la geometría llamada geometría del espacio o de Euclides o simplemente espacio euclídeo. Los cuerpos geométricos son regiones del espacio limitadas por superficies planas o curvas o simplemente curvas. Otro concepto es un sólido que tiene 3 dimensiones, que son largo, ancho y alto, que ocupa un lugar en el espacio y por tanto tiene volumen. Te repito, los cuerpos geométricos son regiones del espacio limitadas por superficies planas o curvas o simplemente curvas. Otro concepto es un sólido que tiene 3 dimensiones, que son largo, ancho y alto, que ocupa un lugar en el espacio y por tanto tiene volumen. Pasemos ahora a la clasificación de los cuerpos geométricos. Los cuerpos geométricos se clasifican en cuerpos redondos y poliedros. Los cuerpos geométricos redondos son sólidos de revolución que se forman a partir del giro de un triángulo rectángulo en torno a un cateto. Estos tienen una o más caras con forma curva. Esto les permite diferenciarse de los cuerpos planos o poliedros. Los poliedros, de acuerdo a la geometría clásica, se denomina poliedro a ciertos cuerpos geométricos tridimensionales de caras planas que encierran un volumen conocido. Te lo voy a repetir. Los poliedros, de acuerdo a la geometría clásica, se denominan así a ciertos cuerpos geométricos tridimensionales de caras planas que encierran un volumen conocido. Los poliedros están formados por los siguientes elementos: caras, aristas y vértices. Las caras son las superficies planas que forman el poliedro, las cuales se interceptan entre sí. Las caras de un poliedro se denominan como caras basales, que son las que sirven para apoyar el cuerpo en un plano. Las caras laterales
que son, como su nombre lo indica, las que tiene el poliedro en cada uno de sus lados. Otra vez te lo digo, las caras son las superficies planas que forman el poliedro, las cuales se interceptan entre sí. Las caras de un poliedro se denominan como caras basales y caras laterales. Las caras basales son las que sirven para apoyar el cuerpo en un plano. Y las caras laterales, como su nombre lo indica, son las que tienen el poliedro en cada uno de sus lados. Las aristas. Las aristas vienen siendo esa línea recta en la que se cortan o se interceptan dos caras. Te lo voy a repetir. Las aristas son esas líneas rectas en las que se cortan o se interceptan dos caras. Los vértices son entonces los puntos extremos de las aristas. Dicho de otra manera, son las esquinas que se forman al juntarse dos aristas. En cada vértice concurren 3 o más caras. Te voy a repetir. Los vértices son los puntos extremos de las aristas. Dicho de otra manera, son las esquinas que se forman al juntarse dos aristas. En cada vértice concurren 3 o más caras. Ahora vamos a repasar lo que hemos visto hasta ahora. Hagamos una actividad para que te apliques una evaluación a ver qué tanto aprendiste. Vas a responder a las preguntas que yo te haga. Vamos. ¿Cuáles son los dos tipos de caras que tiene un poliedro? ¿Cuáles son los dos tipos de caras que tiene un poliedro? Caras basales y caras laterales. Excelente. Otra pregunta. ¿Quién es el padre de la geometría? ¿Quién es el padre de la geometría? Euclides, excelente. Una última pregunta. ¿Qué son esas líneas rectas en las que se interceptan dos caras en un poliedro? ¿Qué son esas líneas rectas en las que se interceptan dos caras en un poliedro? Aristas, excelentemente bien. Estoy segura que respondiste correctamente a todas mis preguntas y eso merece que te felicite desde aquí. Muchas felicidades, mi querido estudiante, eres lo máximo. Sabiendo que has respondido bien, se puede decir que hoy aprendiste que los cuerpos geométricos son regiones del espacio limitadas por superficies planas y curvas o simplemente curvas. También que están formados por los siguientes elementos: caras, aristas, vértices. Que las caras laterales son las superficies de los lados y las caras basales son las superficies donde se apoya el poliedro. Te exhorto a que continúes indagando acerca de lo que es los cuerpos geométricos, porque esto no se queda aquí. Quiero que sepas que en nuestra próxima clase
continuaremos hablando de los cuerpos geométricos y esta vez los clasificaremos. Así que no puedes perderte nuestro próximo encuentro. Para finalizar nuestro encuentro de hoy, te voy a decir una adivinanza. Analízala bien y en la próxima clase compara tu respuesta con la que te traigo yo. ¿Cuál es el edificio que más geometría tiene? ¿Cuál es el edificio que más geometría tiene? Ahí te dejo para que pienses. Tengas feliz y bendecido resto del día. Hasta una próxima vez. ¿Sabías que el refresco llamado Fanta fue un producto derivado de la Segunda Guerra Mundial? Pues sí, así es. Te cuento que durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, las relaciones comerciales entre Alemania y los Estados Unidos se vieron afectadas. Fruto de esto, Alemania se vio en la obligación de fabricar su propia bebida gaseosa, ya que era imposible para la compañía que fabricaba la Coca-Cola exportar dicho refresco. Esta bebida es la que hoy conocemos como Fanta. El nombre de Fanta fue elegida por Jörg Knipp, basándose en las primeras 5 letras de la palabra alemana Fantasie, que se traduce al español como fantasía. Al finalizar la guerra, todo volvió a la normalidad, pero la popular bebida sigue fabricándose hasta nuestros días. Para que sigas conociendo más datos interesantes derivados del nacionalismo en Alemania y otros países, quédate ahí, pendiente a la clase de hoy. Hola estudiantes, qué bueno que nos acompañan en esta su clase de Ciencias Sociales, donde todos aprendemos en casa. Con ustedes, su profesor Julio Pimentel. Es importante que sepas que el producto final de esta semana será la elaboración de un árbol de materias primas y productos. Por otro lado, te recuerdo que en el transcurso de la clase no tienes que copiar o anotar literalmente cada concepto que te definamos. Las anotaciones pertinentes que quieras hacer en tu cuaderno acerca de la clase las puedes hacer en el resumen y en los ejercicios de aprendizaje, donde siempre hacemos énfasis en los conceptos más importantes. Así, puedes concentrarte y entender mejor todo lo tratado en la clase. En la clase anterior aprendimos acerca de la influencia del nacionalismo en la independencia de la República Dominicana, donde comprendimos que el sentimiento patriótico y nacionalista de los habitantes de la parte este de la isla de Santo Domingo empieza a forjar desde el año 1822, cuando la naciente República de Haití invade el territorio donde hoy se encuentra nuestra República Dominicana. Dicha invasión se dio por razones económicas, sociales y políticas. Vimos además que la ocupación haitiana generó resistencia y desobediencia civil, por lo que en 1838 Juan Pablo Duarte funda la organización secreta La Trinitaria, cuya meta fue la creación de una patria independiente de toda dominación extranjera. En la clase anterior conocimos además que durante la ocupación haitiana surgieron 4 movimientos separatistas, que fueron el movimiento independentista encabezado por Juan Pablo Duarte, el movimiento pro-español, el movimiento pro-inglés y los afrancesados. También aprendimos que el 27 de febrero de 1844, en la Puerta del Conde, en la ciudad de Santo Domingo, se proclamó la independencia de la República Dominicana, donde por vez primera ondeó la bandera bordada por Concepción Bona y María Trinidad Sánchez. Vimos también que los trinitarios fueron víctimas del conservadurismo, donde Juan Pablo Duarte y otros trinitarios fueron excomulgados por la Iglesia Católica. Además,
fueron declarados traidores a la patria por el entonces presidente Pedro Santana, y amparado en dicha excomulgación, ordenó su destierro. En el día de hoy aprenderemos acerca del nacionalismo en Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro, mientras que los conceptos y definiciones más importantes que abordaremos acerca de nuestro tema de hoy están estrechamente relacionados con cada nacionalismo, es decir, el nacionalismo en Alemania, nacionalismo en Italia y nacionalismo en el Imperio Austrohúngaro. Como ya repasamos los aspectos más importantes de la clase anterior y ya sabemos lo que aprenderemos hoy, comencemos con nuestro contenido. El nacionalismo es la ideología y movimiento político que aviva el sentido de pertenencia e identidad que un individuo o grupo tiene sobre su nación. Es que ya a finales del siglo XIX se había consolidado la ideología del nacionalismo en Europa. Este nacionalismo planteaba la idea de que un pueblo estaría unido sobre la base de una cultura, lengua, economía y geografía compartida, y que de allí brotaría un destino por el cual habría nacido dicha nación. 3 naciones europeas fueron un vivo ejemplo de este nacionalismo: Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro. Conozcamos cómo se desarrolló e influyó el nacionalismo en cada una de ellas. Comencemos conociendo el nacionalismo alemán. El nacionalismo alemán es una ideología política y cultural que afirma que los alemanes son una nación y que promueve la unidad cultural entre ellos. Los primeros orígenes del nacionalismo alemán comenzaron con el nacimiento del nacionalismo romántico durante las guerras napoleónicas. La defensa de la nación alemana comenzó a convertirse en una importante fuerza política en respuesta a la invasión de territorios alemanes por la Francia de Napoleón. El nacionalismo más extremo que ha vivido Alemania en toda su historia ha sido el nazismo, surgido en la primera mitad del siglo XX. Fue una forma de nacionalismo que promovió y defendió la cultura e identidad alemana. Este se caracterizó por venerar la imagen de Adolfo Hitler, que por sus ideas racistas, antisemitas y el uso de la violencia como forma de controlar a las masas, llevó a la humanidad a una de las guerras más terribles y sangrientas de la historia, la Segunda Guerra Mundial. Después del ascenso y caída de Alemania nazi, el nacionalismo alemán ha acabado convirtiéndose en un tabú dentro de la propia Alemania. El nacionalismo italiano es un ejemplo clásico del modelo europeo nacido del romanticismo, algo típico de la época. Este nacionalismo destaca porque es en él que se inspiran los alemanes para su proyecto unificador. La unificación italiana se da durante la segunda mitad del siglo XIX, donde los 7 estados independientes de la península itálica que compartían historia, religión y tradiciones se unieron para formar el Reino de Italia. Se caracteriza por su pretensión de querer lograr la unificación de todo un territorio. Es que el nacionalismo italiano, a pesar de tener profundas diferencias culturales, lingüísticas e ideológicas, estaba decidido a alcanzar la unidad nacional. Hay que destacar que Nicolás Maquiavelo fue la piedra angular del nacionalismo italiano. La forma más radical de nacionalismo que ha vivido Italia ha sido el fascismo. Este surgió en Italia a principios del siglo XX, bajo el mando de Benito Mussolini, donde exaltó los valores de la patria, la opresión de las minorías, el uso de la violencia y las ideas expansionistas. En cuanto al Imperio Austrohúngaro, este nace como un Estado europeo en 1867 y termina en 1919. Estaba constituido por un extenso territorio de Europa Central y del Este. Fue regido durante casi toda su existencia por el monarca Francisco José I. Este imperio tuvo un gran protagonismo durante la Primera Guerra Mundial, ya que formó parte de la Triple Alianza junto a Alemania. Luego de la derrota sufrida en dicha guerra, surgieron diferentes movimientos nacionales que promovieron su disolución y la formación de nuevos estados. El Imperio Austrohúngaro se caracterizó por ser una gran potencia mundial en materia económica,
con grandes desarrollos comerciales e industriales y un fuerte poder militar. Lo que provocó la caída del Imperio Austrohúngaro fue su intrincada geografía humana, compuesta de varios pueblos unidos por la fuerza. Esta fue una de las debilidades que lo llevaron a su desmembramiento. El producto resultante de la desaparición de dicho imperio fue el nacimiento de varios países con sus propias ideas nacionalistas. En un principio, el Imperio Austrohúngaro estaba constituido por Hungría y Austria, pero luego se le fueron anexando diferentes territorios, en los cuales hoy se encuentran los siguientes países: Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Rumania, Polonia, Ucrania, entre otros. ¿Sabías que la creación de la ONU y la Declaración de los Derechos Humanos surgieron como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial? Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial y en previsión de que pudieran ocurrir otros sucesos semejantes, se formó una conferencia internacional en la que participaron alrededor de 50 países, lo que terminó por generar la Organización de las Naciones Unidas. La ONU surgió con el objetivo de mantener la paz internacional, provocar relaciones positivas y amistosas entre los países, auspiciar una cooperación internacional e impulsar los esfuerzos de las diferentes naciones para cumplir con dichos propósitos. Mientras que en diciembre de 1948 se publica la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde se estipulan una treintena de artículos que establecen los derechos básicos de todo ser humano, los cuales deben ser respetados a nivel internacional. Esto sin distinción de raza, credo o nivel económico. Para saber qué tanto has aprendido en la clase del día de hoy, responde correctamente a lo que se te pide a continuación. Número 1. ¿Cuál es el nacionalismo más extremo que ha vivido Alemania en toda su historia? Te repito, ¿cuál es el nacionalismo más extremo que ha vivido Alemania en toda su historia? Sí, exactamente, el nazismo. Número 2. ¿Qué ideología política y cultural afirma que los alemanes son una sola nación y que además promueve la unidad cultural entre ellos? Te repito, ¿qué ideología política y cultural afirma que los alemanes son una sola nación y que además promueve la unidad cultural entre ellos? Muy bien, el nacionalismo alemán. Número 3. ¿Cómo se llamó el imperio que tuvo un gran protagonismo durante la Primera Guerra Mundial, ya que formó parte de la Triple Alianza junto a Alemania? Te repito, ¿cómo se llamó el imperio que tuvo un gran protagonismo durante la Primera Guerra Mundial, ya que formó parte de la Triple Alianza junto a Alemania? ¡Excelente! El Imperio Austrohúngaro. Ahora vamos a seleccionar la respuesta correcta. Número 1. Es la ideología responsable de que los 7 estados independientes de la península itálica que compartían historia, religión y tradiciones se unieran para formar el Reino de Italia. Te repito. Es la ideología responsable de que los 7 estados independientes de la península itálica que compartían historia, religión y tradiciones se unieran para formar el Reino de Italia. A. Benito Mussolini. B. El Imperio Austrohúngaro. C. Nicolás Maquiavelo. D. La Segunda Guerra Mundial. E. El nacionalismo italiano. Elige una. Esa misma, la letra E, el nacionalismo italiano. Número 2. Este imperio tuvo un gran protagonismo durante la Primera Guerra Mundial, ya que formó parte de la Triple Alianza junto a Alemania. Te repito, este imperio tuvo un gran protagonismo durante la Primera Guerra Mundial, ya que formó parte de la Triple Alianza junto a Alemania. A. Benito Mussolini. B. El Imperio Austrohúngaro. C. Nicolás Maquiavelo. D. La Segunda Guerra Mundial. E. El nacionalismo italiano.
Elige una letra. Muy bien, la letra B, el Imperio Austrohúngaro. Número 3. Es considerado como la piedra angular del nacionalismo italiano. Te repito, es considerado como la piedra angular del nacionalismo italiano. A. Benito Mussolini. B. El Imperio Austrohúngaro. C. Nicolás Maquiavelo. D. La Segunda Guerra Mundial. E. El nacionalismo italiano. Elige una. Esa misma, la letra C, Nicolás Maquiavelo. Excelente, has completado tu actividad. En el día de hoy aprendimos acerca del nacionalismo en Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro. En la clase de hoy conocimos que el nacionalismo alemán es una ideología política y cultural que afirma que los alemanes son una nación y que promueve entre estos la unidad cultural. Conocimos además que el nacionalismo más extremo que ha vivido Alemania en toda su historia ha sido el nazismo. Vimos también que el nacionalismo italiano permitió la unificación italiana durante la segunda mitad del siglo XIX, donde los 7 estados independientes de la península itálica que compartían historia, religión y tradiciones se unieron para formar el Reino de Italia. Hay que destacar que Nicolás Maquiavelo fue el precursor del nacionalismo italiano y que la forma más radical de nacionalismo que ha vivido Italia ha sido el fascismo. En el día de hoy aprendimos también acerca del Imperio Austrohúngaro, donde vimos que este fue un estado europeo que nació en 1867 y terminó en 1919. Estaba constituido por un extenso territorio y tuvo un gran protagonismo durante la Primera Guerra Mundial, ya que formó parte de la Triple Alianza junto a Alemania. Conocimos además que lo que provocó la caída del Imperio Austrohúngaro fue su intricada geografía humana, compuesta de varios pueblos unidos por la fuerza, mientras que el producto resultante de la desaparición de dicho imperio fue el nacimiento de varios países con sus propias ideas nacionalistas. Hemos llegado al final de la clase del día de hoy, pero antes te exhorto a seguir indagando más acerca del nacionalismo en Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro. No olvides que debes trabajar cada día más en tu cuadernillo de trabajo, porque aprendemos en casa preservando la salud. Hoy aprendimos Ciencias Sociales con tu profesor Julio Pimentel. Hasta la próxima clase. Tell me, Saura, what do you like to do in your free time? In my free time, I like to read. And you? Well, in my free time, I like to play video games and sing. Oh, nice. Do you like to dance? No, I don't. And you? Yes, I do. Hello, students. What about you? What do you like to do in your free time? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Te gusta bailar? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta jugar? De eso estaba conversando con la profesora Isaura. ¿Te gustaría aprender cómo preguntar y dar información acerca de las actividades de tiempo libre que realizas? Si así es, quédate en sintonía con la clase de inglés del día de hoy, porque aprenderás esto y mucho más. ¡Let's begin! Hello, student. Welcome back to your English class. I'm your teacher, Saily Padilla. I hope that you are at your place and ready to take notes of the most important things of today's class.
te recuerdo que mi mayor deseo es que aprendas inglés desde casa preservando tu salud. Let's make a review of our last topic. Repasemos nuestro tema anterior. Este fue las expresiones there is y there are para expresar la existencia de algo o alguien. En singular, utilizamos la frase there is para decir que hay una sola cosa o persona. Y en plural se utiliza la frase there are para expresar que hay más de una cosa o persona. En negativo, utilizamos la expresión there is not en singular y there are not en plural. Una forma de hacer preguntas con estas expresiones es con la frase how many, que significa cuántos, how many. Y luego se coloca de forma inversa la expresión there are, que sería are there. Por ejemplo, how many bathrooms are there in your house? Otra manera de hacer preguntas sería intercambiando el verbo to be con la palabra there. En singular, por ejemplo, sería is there a mirror in your bathroom? Y se respondería yes, there is de forma afirmativa o no, there isn't de forma negativa. En plural, la pregunta sería are there mirrors in your bathroom? Y las posibles respuestas pueden ser yes, there are de forma afirmativa o no, there aren't de forma negativa. Con este repaso ya estamos listos para iniciar con el contenido de hoy, donde aprenderás algunas actividades de tiempo libre, así como la conjugación del verbo gustar. Are you ready? Todas las personas tenemos la necesidad de expresar gustos y preferencias. Mientras crecemos, nos damos cuenta de las cosas que nos gustan y las que no. Para expresar esto, se utiliza el verbo like, lo que lo convierte en uno de los verbos más comunes utilizados en la lengua inglesa. Concéntrate y presta atención para que aprendas cómo utilizarlo. El uso del verbo like es equivalente al uso de los verbos gustar y agradar. Así, para expresar me gusta comer, se puede decir I like to eat. Me gusta comer. Y si quieres expresar la siguiente idea, me gusta dormir o me agrada dormir, también se puede utilizar la frase I like. I like to sleep. Me gusta dormir o me agrada dormir. Like se puede traducir como gustar o agradar. I like, me gusta. I like, me agrada. ¿Sabes cómo conjugar este verbo? Toma notas y presta atención a su conjugación y escritura. Pay attention. El verbo to like, gustar, es un verbo regular, lo que significa que sus conjugaciones no varían demasiado en los distintos tiempos verbales. Ahora, escucha su conjugación en presente simple. I like, me gusta. You like, te gusta. He likes, a él le gusta. She likes, a ella le gusta. It likes, a este le gusta. We like, nos gusta. You like, a ustedes les gusta. They like, a ellos o a ellas les gusta. Repite después de mí. I like. You like.
He likes. She likes. It likes. We like. You like. They like. Así se conjuga el verbo to like en presente simple. Tal como escuchaste, el verbo to like es un verbo regular, lo que hace más fácil su conjugación. A los verbos regulares para su conjugación en tercera persona, he, she, it, solo se les agrega la letra S. Te repito, a los verbos regulares para su conjugación en tercera persona, he, she, it, solo se les agrega la letra S. Por lo tanto, en la primera y segunda persona del singular y el plural, el verbo se escribe en su forma base. L, I, K, E. L, I, K, E. Y se diría, I like, you like, we like, you like, they like. Entonces, en la tercera persona, he, she, it, le agregamos la letra S. L, I, K, E, S. L, I, K, E, S. Y se diría, he likes. She likes. It likes. Ahora repite después de mí. I like. You like. He likes. She likes. It likes. We like. You like. They like. Ahora practiquemos un poco. Para esto, escucha de nuevo la conversación del principio y presta atención en el momento en que se utiliza el verbo to like. Tell me, Saura, what do you like to do in your free time? In my free time, I like to read. And you? Well, in my free time, I like to play video games and sing. Oh, nice. Do you like to dance? No, I don't. And you? Yes, I do. ¿Notaste cómo se utilizó el verbo to like en la primera pregunta de la conversación? Esta fue. What do you like to do in your free time? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? What do you like to do in your free time? What? ¿Qué? Do you like? ¿Te gusta? To do. Hacer. In your free time. En tu tiempo libre. La frase in your free time significa en tu tiempo libre. Y se escribe INYOUR FREE TIME. In your free time. Repite después de mí. In your free time. Otra vez. In your free time. Por lo tanto, la pregunta completa, what do you like to do in your free time, significa, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Repite después de mí. What do you like to do in your free time? What do you like to do in your free time? Ahora completa. What do you like to do in your free time? La respuesta a esta pregunta fue: In my free time, I like to read. En mi tiempo libre, me gusta leer.
In my free time, I like to read. Repite. In my free time, I like to read. Como to read significa leer, cuando unimos la expresión I like y el verbo en infinitivo to read, leer, entonces estamos expresando que nos gusta hacer esa actividad. I like to read significa me gusta leer. Y la frase in my free time, en mi tiempo libre. In my free time, I like to read. Para expresar que nos gusta cierta actividad, solamente utilizamos la expresión I like más esa actividad en infinitivo. Te repito, para expresar que nos gusta o nos agrada hacer una actividad, utilizamos la expresión I like más esa actividad en infinitivo. ¿Qué te parece si ahora aumenta tu vocabulario aprendiendo más palabras relacionadas con actividades de tiempo libre? Pay attention. Actividades de tiempo libre. Read, leer. Play video games, jugar videojuegos. Sing, cantar. Dance, bailar. Watch TV, ver televisión. Repite después de mí. Read. Play video games. Sing. Dance. Watch TV. Ahora escribe. Read se escribe R-E-A-D. Read. Play video games se escribe P-L-A-Y-V-I-D-E-O-G-A-M-E-S. Play video games. Sing se escribe S-I-N-G. Sing. Dance se escribe D-A-N-C-E. Dance. Watch TV se escribe W-A-T-C-H-T-V. Watch TV. Repite otra vez. Read. Play video games. Sing. Dance. Watch TV. Estas son algunas actividades de tiempo libre. Luego de escuchar este vocabulario, ¿puedes decir algunas expresiones en inglés utilizando el verbo to like? Claro que sí. Vamos a intentarlo. Te diré algunas frases u oraciones en español para que la digas en inglés. La primera. Me gusta jugar videojuegos. ¿Cómo sería en inglés? Me gusta jugar videojuegos. En inglés sería I like to play video games. I like to play video games. La segunda. Me gusta bailar. ¿Cómo lo dirías en inglés? Me gusta bailar. En inglés sería I like to dance. I like to dance. Una última. ¿Cómo dirías en inglés? Me gusta ver televisión. Me gusta ver televisión. En inglés sería I like to watch TV. I like to watch TV. Ahora practiquemos la pronunciación de estas oraciones. Repite después de mí. I like to play video games. I like to dance.
I like to watch TV. Ahora estás en la capacidad de responder a la pregunta, What do you like to do in your free time? Y me gustaría escuchar las respuestas de algunos de ustedes. What do you like to do in your free time? Hello, teacher. In my free time, I like to sing. Hello, teacher. In my free time, I like to watch TV. Hello, teacher. In my free time, I like to read. Excelente. Y así como ustedes, también hay otros estudiantes que pueden expresar en inglés lo que les gusta hacer en su tiempo libre utilizando el verbo to like. En la conversación también se mostró otra forma de hacer preguntas con el verbo to like, así como su respuesta negativa. Pero este será el tema de nuestra próxima clase. Ha llegado el momento de repasar. What have we learned today? ¿Qué hemos aprendido hoy? Hoy estudiamos la conjugación del verbo to like, gustar. Te la repaso. I like, me gusta. You like, te gusta. He likes, a él le gusta. She likes, a ella le gusta. It likes, a este le gusta. We like, nos gusta. You like, les gusta. They like, a ellos o a ellas les gusta. También aprendimos vocabulario relacionado con las actividades de tiempo libre. Estas palabras fueron to read, leer, play video games, jugar videojuegos, sing, cantar, dance, bailar, watch TV, ver televisión. Y recuerda que si le agregamos el to, la palabra to, convertimos el verbo en infinitivo para expresarlo con la idea I like. I like to dance, I like to sing, I like to watch TV. Ahora queda poner de tu parte para practicar todo lo que estás aprendiendo en tus clases de inglés. Recuerda que una manera eficiente para hacerlo es compartir con otros lo que vas aprendiendo. Y si quieres seguir aprendiendo más, no te pierdas nuestra próxima clase. Se despide tu teacher, Saily Padilla. Goodbye. See you next class. De esta manera culminamos con la clase de hoy. Fue muy interesante aprender de estas 3 asignaturas que nos apasionan, como lo es matemáticas, ciencias sociales y el idioma inglés. Veamos lo que aprendimos. En nuestra entrega de matemáticas aprendimos sobre los cuerpos geométricos. Vimos las diversas formas de las figuras. En ciencias sociales conocimos sobre el nacionalismo en Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro. Y en inglés aprendimos a identificar los hobbies y la frase gustar hacer o like to do. ¿Verdad que aprendimos cosas nuevas? Hasta yo. Comúnmente, la geometría se clasifica en
geometría euclidiana, geometría plana, geometría espacial, geometría no euclidiana, geometría algebraica, geometría clásica, geometría de curvas y superficies, entre otros tipos de geometría. De todos esos tipos de geometría que hemos mencionado, hoy nos centraremos en lo que es la geometría espacial o geometría del espacio. Pues esta rama de la geometría se encarga del estudio de las figuras geométricas voluminosas que ocupan un lugar en el espacio. Estudia las propiedades y medidas de las figuras geométricas en el espacio tridimensional o espacio euclídeo. Entre las figuras geométricas voluminosas, también llamadas sólidos, se encuentran el cono, el cubo, el cilindro, la pirámide, la esfera, el prisma, los poliedros regulares y otros tipos de poliedros. Este tipo de geometría se usa ampliamente en matemáticas, en ingeniería y en ciencias de la naturaleza. El nacionalismo es la ideología y movimiento político que aviva el sentido de pertenencia e identidad que un individuo o grupo tiene sobre su nación. Es que ya a finales del siglo XIX se había consolidado la ideología del nacionalismo en Europa. Este nacionalismo planteaba la idea de que un pueblo estaría unido sobre la base de una cultura, lengua, economía y geografía compartida, y que de allí brotaría un destino por el cual habría nacido dicha nación. 3 naciones europeas fueron un vivo ejemplo de este nacionalismo: Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro. Conozcamos cómo se desarrolló e influyó el nacionalismo en cada una de ellas. Comencemos conociendo el nacionalismo alemán. El nacionalismo alemán es una ideología política y cultural que afirma que los alemanes son una nación y que promueve la unidad cultural entre ellos. Los primeros orígenes del nacionalismo alemán comenzaron con el nacimiento del nacionalismo romántico durante las guerras napoleónicas. La defensa de la nación alemana comenzó a convertirse en una importante fuerza política en respuesta a la invasión de territorios alemanes por la Francia de Napoleón. El nacionalismo más extremo que ha vivido Alemania en toda su historia ha sido el nazismo, surgido en la primera mitad del siglo XX. Fue una forma de nacionalismo que promovió y defendió la cultura e identidad alemana. Este se caracterizó por venerar la imagen de Adolfo Hitler, que por sus ideas racistas, antisemitas y el uso de la violencia como forma de controlar a las masas, llevó a la humanidad a una de las guerras más terribles y sangrientas de la historia, la Segunda Guerra Mundial. Después del ascenso y caída de Alemania nazi, el nacionalismo alemán ha acabado convirtiéndose en un tabú dentro de la propia Alemania. Tal como escuchaste, el verbo to like es un verbo regular, lo que hace más fácil su conjugación. A los verbos regulares para su conjugación en tercera persona, he, she, it, solo se les agrega la letra S. Te repito, a los verbos regulares para su conjugación en tercera persona, he, she, it, solo se les agrega la letra S. Por lo tanto, en la primera y segunda persona del singular y el plural, el verbo se escribe en su forma base. L, I, K, E. L, I, K, E. Y se diría
I like, you like, we like, you like, they like. Sófocles, el poeta trágico griego, dijo una frase muy linda: el éxito depende del esfuerzo. Con eso se refería este pensador a que el éxito no llega solo, sino que hay que poner todo el empeño en lograrlo. Tú debes dar lo máximo de ti para ser cada día mejor persona y ciudadano. Soy su maestra Scarlett y los espero mañana con 3 nuevas asignaturas que prometen ser súper interesantes como las de hoy. Bendiciones.